El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Después de esta noticia trascendental para el país, comenzamos el Pulso del Fútbol, donde tampoco es que haya noticias muy alentadoras, sobre todo con el tema de la violencia. Hoy es jueves 18 de diciembre del año 2025 y arranco con la frase del día. No busco a los que piensan como yo, busco a los que como yo piensan. Anónimo. ¿Usted es de los que piensa, don Steven? Espero. ¿Cómo le va, don César Augusto? Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes. Sí, muy triste las imágenes, pero son repetitivas. Y cuando se repiten mucho las escenas, el ser humano, tiende a normalizar, a que finalmente eso sea parte del paisaje, a que eso hace parte de la vida y no pasa nada. Y esto lo decimos, pero cada 3 meses o cada 4 cuando ocurren este tipo de hechos. Atlético Nacional el año pasado tampoco pudo celebrar y este año tampoco, pero más allá de celebrar o no celebrar un título que para algunos dirán, pero ¿qué es esa bobada? Eso no es lo que importa. Lo que importa, por supuesto, yo entiendo, es la vida, la integridad de la gente, que la gente en las calles ayer hubiera tenido que salir corriendo, algunos con niños despavoridos, en una ciudad como Medellín, que es una ciudad amable, linda. Es un hecho que nos debe doler a todos, futboleros y no futboleros por igual. Y fue realmente muy triste lo que sucedió. No dejaron celebrar dentro del estadio la gente de Atlético Nacional el título de Copa Betplay. Lo que vimos en la grama, en el campo de juego del Atanasio Girardot, fue escalofriante. Gente con cuchillos, hinchas de un lado y del otro, de Nacional a Medellín y de Medellín a Nacional, armados con puñales, con palos, con lo que se encontraban en el camino, fue realmente lamentable. El partido de ayer estaba advertido. Tuve la posibilidad de hablar con gente de Medellín, donde normalmente no pasa nada y donde las tribunas se comportan bien, pero es que aquí el problema no son los hinchas. El problema no es el papá y la mamá que llevan a su mamá o a sus hijos al estadio. El problema son los delincuentes, los terroristas que están en las barras de los equipos. Y no pasa solo en Medellín, están en todas las barras bravas del país. Y no vengamos ahora con el barrismo social y con el cuento de que es que son muy poquitos. No, son muchos. Tantos que ayer en la grama, en el campo del Atanasio Girardot, había 1,000 policías para preservar la seguridad del estadio. Y se vieron impotentes e incapaces para controlar la turba de bandidos, de terroristas que quisieron sembrar el miedo entre los hinchas que asistieron tranquilamente al estadio. No, ¿sabe qué es lo más grave, Steven? César, en Cali pasó exactamente igual. Acuérdese, arrancaban sillas y las tiraban a los policías. Steven, pasa en todas partes. O sea, pasa en todas partes. Yo estaba en el estadio. Mire, pasó el año pasado en la celebración. Al América lo sancionaron con 6 fechas sin público. ¿Sabe cuánto le costó al América la celebración de esos inadaptados generando terrorismo y generando violencia después del partido? 12,000 millones de pesos. Y lo que le va a costar a Independiente Medellín como local y seguramente al Atlético Nacional, porque la barra del Nacional, que ocupó la parte sur del estadio, participó directamente de los actos. Pero lo más triste no es que suceda. Sí, sucede y hay que controlarlo. Lo más triste es que esos que generan el caos están identificados. Todos sabemos quiénes son los jefes de las barras bravas. Todos sabemos cuál es la disputa por el poder, por el microtráfico, por el licor en los viajes, por todo ese tipo de cosas que suceden en el fútbol. Pero las autoridades los agarran hoy un ratico, los dejan en la cárcel 24 horas y después los sueltan. Y no pasa nada. Lo positivo, en medio de este caos y esta noticia lamentable, es que en Medellín hace mucho tiempo, mucho rato, trabajaron el tema biométrico y es muy fácil identificar bandidos. Entonces, si usted, amigo, participó en eso, si usted, amiga, hombre, mujer, no sé, participó en eso, téngalo por seguro, en pocas horas estarán allá en su casa buscándolo, porque la verdad es que ha sido muy eficiente el sistema biométrico de Medellín, César. Sí, pues ojalá sea realmente eficiente, porque biometría hay en Medellín,
Yo No sé si en Cali estuve- hay. mire, yo estuve ¿En Cali hace- hay biometría? Sí, también. En Bogotá también hay biometría. Después pero de lo yo que no pasó, veo que a después los, de lo que pasó hace un año. los delincuentes los No, castiguen. César, yo estuve en una sesión de rendición de cuentas de la alcaldía de Medellín el año pasado y hicieron una rendición de cuentas de actos violentos en el estadio y los capturados. Y fueron ¿Pero cuánto pagaron de judicializados. cárcel? Ah, no, pues eso es un tema ya de la justicia, César, pero es que no mezclemos peras con manzanas, porque usted los captura, la misión de las autoridades es capturarlos, ya de la rama judicial es judicializarlos, mandarlos no sé cuánto tiempo, eso sí Bueno, pero es un aquí tema- tenemos que integrar todos los estamentos del claro, Estado, claro, que funcionen las todos. autoridades, la justicia, la gente del equipo, la gente de las barras para poder establecer un tate quieto. No, Es que está tantas bien, veces hemos le repetido esta entiendo. historia. No, yo le entiendo, César. El año yo le- pasado fue el mismo cuento. Yo le entiendo perfectamente y estoy con usted que todos deben funcionar bien, ¿cierto? Pero pues no se le puede decir, por ejemplo, si a un delincuente de estos lo sueltan en una semana, la culpa no es de la alcaldía, la culpa no es de la policía, la culpa no es de quienes lo capturan. Claro. A eso me refiero. Y no me haga hablar de esos congresistas Tranquilo. que piden la salida de delincuentes de la cárcel. Por favor, por favor. Es que ya llega un momento en que la gente se cansa. Yo creo que estamos Así en como una se etapa- cansaron en otra época, hoy están mamados realmente de ver lo que pasa en el país y no pasa nada. Estamos en una etapa donde el delincuente es bueno y el bueno se vuelve delincuente por pedir que judicialicen a un delincuente. Qué pena el trabalenguas, pero creo que se entendió. ¿Vio la noticia que acaba de dar Sí, Orlando sí, y Juan sí, Fraile? sí, no. Dos exministros Terrible. a la Bueno, cárcel. Bueno, en fin. empecemos con el tema. Y arranquemos con los sorteos de Copa Suramericana y Copa Libertadores. Vamos con Copa Suramericana, Nos fue bien. que es el único que medio se pudo hacer, porque volvemos al tema del Mundial. En el Mundial hubo 6 equipos por fuera, porque el sorteo se hizo antes de que se acabara la eliminatoria. Y con la Copa Suramericana y la Copa Libertadores pasa lo mismo. Hombre, cuando hay orden, es mucho más fácil hacer las cosas bien. Pero como aquí cada federación o cada asociación hace lo que le da la gana con las fechas, la Conmebol al final tiene que dejar un montón de cuadros libres porque no sabe cuáles son los equipos clasificados. Pero bueno, en Colombia sí tenemos definidos ya los rivales. Y por fortuna, la DIMAYOR hizo la final de la Copa el día 17, porque el 18 era el sorteo y tenemos los 8 equipos ubicados, pero Bolivia no lo ha hecho, Chile tampoco lo ha hecho. Mire, Copa Suramericana, fase previa, hay 4 equipos. Los 4 colombianos se enfrentan a un partido donde la localía se sorteó. Juegan Nacional Millonarios en el Atanasio Girardot. Qué pesado ese partido, César. porque Y es ahora, que- no sé qué va a pasar con las autoridades en el partido. Claro que es un partido que va a ser en marzo. No, pero aparte va a ser un partido donde solo van a ir hinchas de Nacional. Pues eso téngalo por seguro. Sí, seguramente. No, pero digo que qué pesado el partido para cualquiera de los dos. Pues el primer trimestre, pero empezar el año, de alguna manera es empezar el año con una eliminación, el que quede eliminado Sí, por pero- manos de su archirrival. Pero eso qué pasa duro. en un torneo que es menor para equipos que no lograron desarrollar una actuación mayor. Yo no lo veo así. Bueno. César. ¿Usted cree que es Usted- un gran premio No, que no, Nacional y Millonarios pero, jueguen la uy, Copa Suramericana? Pero qué desconsuelo, me No. diste. O sea, es como, No, como no. para ponerse a llorar. ¿Usted cree es que- un torneo menor para equipos que hicieron las cosas muy mal. Pues no. ¿Usted es cree la que Nacional hizo clasifica- las cosas bien? Pero ¿Que yo le- Millonarios hizo las cosas bien? Pero venga, Millonarios sí César. que las hizo mal. No, yo estoy de acuerdo. Pero usted póngase a pensar. Por ejemplo, el Porto o la Juve, que ha jugado en los últimos años, jugó un par de veces la Europa League. Sí, ellos quieren estar en la Champions. ¿Usted cree que cuando arranca un torneo de esos no tienen la ilusión de ganarlo? No, pues y sí. decir, hombre, qué No, rico y la sería Copa ser Suruga van campeón. también, y No, la pero Copa no Cafam compare- también, y No, todas las no, copas uno no, tiene la no, ilusión no, de no, ganarlas, pero eso no satisface la pero no exigencia de compare un equipo la Suruga, que ni que siquiera tiene una un torneo inversión FIFA. importante. La Suruga ni siquiera era un torneo FIFA. No la compare con la Copa Suramericana. César. La Copa Suramericana es el segundo torneo más importante del continente. O usted, le pregunto una cosa, ¿a usted le parece más importante ganar una liga en Colombia que una suramericana? No, pero es que el hecho de ganar la Suramericana lo ha ganado un equipo en Colombia. Por eso, Independiente Santa Fe. Mire lo difícil que Independiente es. Santa Mire Fe. lo complicado que es. Sí, pero ¿usted cree que ganar la Copa en Da Colombia gloria. es muy difícil? ¿La Copa Suramericana? Sí. claro, es muy No, difícil. la Copa Colombia, la Copa Betplay.
No, pues yo no estoy hablando de la Copa Pues es que yo estoy hablando de la Copa Suramericana, que usted dice que a la Copa Suramericana van los equipos que hicieron mal las cosas en el año. Sí, que no la hicieron suficientemente bien. Yo no digo que mal, porque depende del nivel de equipo. ¿Usted cree que River está feliz por tener que jugar la Copa Suramericana o que Nacional está feliz por tener que jugar la Copa Suramericana? Pero empieza el torneo. Es un fracaso rotundo, absoluto, de River, de Nacional. Pero César, empieza el torneo, ¿y usted qué dice? A ganar la papa, a sumar un Claro, título porque el más fútbol te da que un además nuevo no día he ganado. cada temporada. Pero no. Pero bueno, son maneras de ver los títulos. Nacional fracasó rotundamente, Millonarios fracasó rotundamente, River fracasó rotundamente y claro, como fracasaron, tuvieron que ir a jugar la Copa Suramericana. Entonces, Nacional Millonarios en Medellín. ¿Es un torneo para fracasados la Copa Suramericana? Depende de la inversión. Yo sí creo que hay muchos fracasados. No, porque Bucaramanga, por ejemplo, en Copa Suramericana está muy bien. Yo creo que está muy bien. Y América, yo creo que por la campaña que hizo también. Y América de pronto también. América no era el favorito en el cuadrangular. No, ni siquiera para entrar. Y no tenía una nómina como para ser campeón. O sea que depende de la inversión. Entró de milagro, César. Por eso, depende de la inversión. Pero la inversión de Atlético Nacional pero es que te yo pide invito, por lo menos título de liga. Por lo menos. Un título de liga de Copa Libertadores. No, está bien. Y ni lo uno y ni lo otro. Pero yo lo invito es como a quitar el retrovisor y a decir, bueno, listo, ya. Ese fracaso ya quedó ahí. Bueno, vamos a Fue un ganar fracaso, Nacional y Millonarios. Vamos y vamos a por la ganar Copa América Bucaramanga. Exacto. Muy bien. Nacional Millonarios en el Atanasio Girardot y América Bucaramanga en el Pascual Guerrero entre el 3 y el 5 de marzo. Esa es la fase previa. La fase de grupos se va a sortear el 18 de marzo. Se jugará entre el 7 de abril y el 28 de mayo. Y en Copa Libertadores, primera fase. Conmebol Libertadores, la juegan los siguientes equipos. Un representante de Bolivia ante Deportivo Táchira de Venezuela. Juventud de Brasil ante Universidad Católica. Y 2 de mayo ante Alianza Lima. Esa es la fase 1 de la Copa Conmebol Libertadores. La fase 2. Ahí vienen los equipos colombianos que no están en fase de grupos. En fase de grupos, ¿cuáles están? Santa Fe, que fue el campeón del primer campeonato. Y Junior. Y Junior, que fue el campeón del segundo campeonato. Los que entraron por reclasificación, que fueron Medellín y Tolima, están en la fase 2. Medellín va a jugar contra Liverpool de Uruguay, iniciando en Medellín como local. Y Tolima va a enfrentar a un equipo de la fase 1, el ganador entre Táchira y el equipo boliviano. Esos partidos van a ser del 17 al 26 de febrero. Bueno, no menciono más fechas porque nos enredamos mucho. A esos equipos, César, hay que ganarles. Yo creo que estuvo bien el sorteo para Colombia. Sí, les fue bien. En ese sentido. Liverpool es un equipo chiquito de Uruguay y me parece que por encima deben estar los dos colombianos. Bueno, don Steven, hay mucha bolsa de jugadores. Ya vamos a hablar del partido entre Nacional y Medellín que pasó a un segundo plano después de los actos violentos que vivimos anoche. Pero quiero que recordemos el corrientazo del pulso. Porque hoy tenemos ganador de la emisión pasada donde usted me ganó, yo pago. Y mañana vamos a tener el ganador del partido de ayer, de esta. Porque veníamos empatados, usted dijo que Nacional era campeón de Copa, yo creí en el Medellín, volví a perder, entonces yo pago los dos. Y voy a quebrar a César Augusto. Vamos a atender a los dos amigos nuestros, oyentes y televidentes del Pulso del Fútbol, el martes 23 a las 2 de la tarde, ellos que lleguen aquí antesito de la 1 para compartir con nosotros en el programa, en el corrientazo del Pulso. Entonces, esto ya acabó, César, 18 se acabó el año. diciembre. Se acabó el año. Qué cosa tan Entonces, brava. hágale. Listo. ¿Cómo es el procedimiento? No, simplemente que diga, yo quiero ir al numeral El Corrientazo del Pulso a través del chat del Pulso del Fútbol. No crea que si participó en los días anteriores no está participando. Claro que sí, claro que está participando. Y nosotros ahorita decimos al final del programa quién es el ganador. Ojo, debe estar muy pendiente para que nos envíe nombre, cédula y teléfono para poderlo contactar.
Así de sencillo, César. Entonces conéctese ya al chat de YouTube de Caracol Radio o también en el canal de TikTok de Caracol Radio. Les voy a contar cómo es la historia de Harold Santiago Mosquera para le tengo también del Chivas. América Cerro Porteño. Bueno, yo también tengo noticias, pero voy a dar una antes de la pausa. Juan Carlos Osorio, técnico colombiano de 64 años, fue anunciado como entrenador del Remo de la ciudad de Belén en Brasil. El club no está en primera división desde 1994 y regresa a primera división para el año 2026. Es una buena oportunidad, es un club que no es muy conocido, pero tiene dinero, tiene inversión y tiene la ilusión de participar en la primera división ganando cosas ¿Qué le importantes. parece? A mí me Pues parece estar bien. estar en Brasil ya es Estar en muy primera bueno. división en Brasil en cualquier equipo es mejor que estar en Ahora, otras partes. a mí me parece lamentable si uno mira el contexto del pasado en Brasil de Osorio al de hoy. Sao Paulo, por ejemplo. Sao Paulo es uno de los grandes equipos de ese país. Y venir a dirigir un recién ascendido, pues Bueno, pero sí, cuando a es uno triste. no le va bien le toca, ¿no? Sí, no. Pero no. ahora que Juan Carlos Osorio es un excelente técnico, no me cabe la menor Ahora, duda. con un equipo- Y que se ha desperdiciado también. Ahora, con un equipo chico, al que de pronto le pueden meter una que otra figura, de pronto le funciona más, César. Sí, claro. Porque Y de pronto pueden ser colombianos. Los puede convencer, los puede ir convenciendo y los puede ir llevando hacia donde él quiere. Él es un gran entrenador, pero sin duda ha tomado unas decisiones que han sido muy, muy malas para su carrera. Porque lo de Boca con Inestrosa está cerquita. Ya se los contamos. Vamos a ver cuál es el más generoso en cuanto a reforzarse para el año entrante. Si Nacional o Millonarios. Porque ya Nacional anunció que el partido por la fase 2 de la Copa Suramericana se va a jugar el 4 de marzo en el Atanasio Girardot. Vamos a ver en qué condiciones. Pero me están escribiendo los hinchas de Nacional y los de Millonarios y me dicen, no, uy, qué chévere poder empezar el año a ganar, sino que acogen su petición, don Steven. Ah, no, claro. ¿Qué pasaría Sí. si uno de los dos pierde ese primer Uy, no, partido no, del año? No. Tremenda Ese historia. cruce, yo creo que en medio de todo, con todo el respeto del Bucaramanga, de hecho puede ganar, claro que puede ganar. Al América ya lo eliminó alguna vez en un cruce de Suramericana el equipo Alianza Petrolera. Entonces no digo que no pueda ganar Bucaramanga, claro que sí, pero para América, por todo y por todo, es mejor enfrentar al Bucaramanga que haberse encontrado con Millonarios y con Nacional. Bueno, don Steven, usted tiene primicia para los hinchas de América. Sí. Hay una noticia buena y una mala. Empieza usted con la mala. No, que yo di usted creo- la buena primero. Sí, la buena primero. Sí, porque es mejor llenar el vaso y Para después... suavizar la vaina. Sí, sí. Pues, César, América va por 2 jugadores, en firme. 2 jugadores. En firme, Sí. en firme. Uno, las negociaciones y las conversaciones están adelantadas con el equipo ruso dueño de sus derechos por Jason Guzmán. El muy buen jugador del... Gran noticia, Deportes pero es Tolima apenas en una algún- intención. Pero ya hay conversaciones. Ya hay conversaciones, O sea, no ok. solamente intenciones. Y el jugador quiere... Acuérdese que David González lo dirigió en el Deportes Además, no Tolima. le ha ido bien en Rusia, Jason Guzmán. No, señor. El equipo además descendió. Le ha no costado es- jugar. El equipo descendió, el tipo no es titular. Bueno, hay complicaciones. Acuérdense que él estaba en Brasil a préstamo Sí. y no le fue bien. Y el otro es un viejo conocido, para mí uno de los mejores defensas centrales de este país. Nunca debió irse al América, se fue a Junior y lo rajaron en un examen médico. Ya le di pistas. Marlon Torres, el defensa del Deportes Tolima, que me dicen que el contrato, estoy terminando de confirmar, pero me dicen que el contrato termina y que él no estaría dispuesto a renovar. Muy buen defensa, pero marrullero. Ay, César, ya. No, deja pero hay eso. que decirlo. Ay, pero César, Hay que todos los días decirlo. con eso. Pero ¿qué hacemos? Pues, hagamos una sección Pero si nueva no en el hacemos- pulso. mire, el usted- marrullero del día por César Augusto. Pero lo Londoño. hicimos, la tuvimos aquí. Pero era semanal. Y se pero es agotó que ya- con Morelos, entre otras cosas. Se agotó con Morelos, Mise. Llevó todos los premios, Oscar. Claro. No, pero hombre, todos los días no puedes encontrar un marrullero. Mire, extravié ¿Qué le pasó? es que tenía un correo que preguntan que por qué jugó Morelos si estaba sancionado. Recordemos lo siguiente. Morelos, por simular, fue sancionado con 2 semanas por la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR. Fecha 14, castigado además con una multa de 85 millones de pesos en el partido de la fecha 14 frente al Boyacá Chicó. El castigo también se iba a aplicar a Liga y a Copa, pero ya pasaron las 2 semanas. Por eso el jugador pudo actuar.
Venga, ¿y la mala no jugó ¿y la contra mala el Pasto y no jugó contra el Once Caldas. ¿Y la mala del América? La mala del América es que aquí les contamos anticipadamente que el América tenía contratado a Harold Santiago Mosquera. Que y es un evidentemente extraordinario lo jugador contrató, también. firmó contrato, fue anunciado por América, pero resulta que no va a jugar en América, va a jugar en Cerro Porteño de Paraguay. ¿Cuál es la historia? El América le firmó una cláusula a Harold Santiago Mosquera y ese fue una condición para poder salir de Santa Fe e irse al cuadro escarlata, una cláusula de que si aparecía una oferta del exterior, se podía ir si la aceptaba, previo pago de la cláusula. La cláusula es de $200,000, cerca de 800 millones de pesos. Yo tenía 300. No, yo tengo 200. Son 800 no nos millones. vamos a poner a pelear por 100. No nos vamos a 100 poner mil a dólares, pelear. César. Hombre. Sí, no, para usted $100,000, por favor. No, eso le digo a usted. Pero le puedo confirmar que son 800 millones de pesos. Vale. Y entonces... Pues le sacó plata a un jugador que nunca llegó. No, pues es que imagínese el negocio de América. ¿Por qué es bueno el fútbol? Por eso. Porque a usted de la noche a la mañana un negocio con el que no contaba le puede significar 800 millones que no le caen nada al mal a la América de Cali. Y el jugador no actuó un solo partido con América. Yo creo que la gente sí tenía la ilusión de verlo porque es un muy buen jugador. Pero, por ejemplo, si a mí me dicen hoy, ¿a quién prefiere? Aunque son posiciones distintas, César. Sí. Pero ¿a quién prefiere? ¿A Jason Guzmán o a Harold Santiago Mosquera? Yo me quedo con Jason Guzmán. Por condiciones. Por actualidad, de pronto Harold Santiago Mosquera. Sí, pero hay otra razón. Hay otra razón. Jason Guzmán fue el mejor jugador de este país hace año y medio. Sí, pero además hay otra razón, Steven. El América necesita más un volante de generación, aunque tiene a Rafael Carrascal. Y a Roa. No, Carrascal no es un volante de generación, César. Pues, ese fue el gran error de Carrascal este semestre, haberse puesto esa 10 de Quintero, lo chifló. El hecho de que él puede generar, lo que pasa es que no le fue bien. Entonces el tema fue él distinto. Es un volante 8, que no se engañe. Pero el 8 genera también, el 8 genera. Sí, pero... Entonces, el América necesita más ese volante ofensivo, neto, claro, que un extremo. En extremo se puede bandear con los jugadores que hay. Pero es un caso extraño que se ha dado varias veces en el fútbol, de un jugador que llega a un club, no juega en el club y ese club lo traspasa a otro. Lo que es claro es que Cerro Porteño, dirigido por Jorge Baba, que lo dirigió en Santa Fe, campeón, donde está como director deportivo Gabriel Weiner. ¿Sabe quién es? El que fue director, ¿cómo se llamaba ese cargo? Uno de los asistentes. De desarrollo. Director, yo no diría que de desarrollo, era el observador de los rivales y la persona que se encargaba de atender el requerimiento de los equipos con los que iba a jugar Colombia en la era de José Peckerman. Un hombre muy conocedor, muy bueno, con una experiencia grande y un conocimiento profundo de todos los jugadores en el medio suramericano. Y por supuesto que conoce los de Colombia. Conoce bien a Harold Santiago Mosquera y se lo lleva a Cerro Porteño, que tiene billete. Pero César, es Baba. Baba lo acaba de dirigir. No, Baba dijo, yo lo quiero, lo necesito. Sí. Y el equipo hizo un esfuerzo. Ahora, le digo una cosa. Para un equipo como Cerro Porteño, pagar esa cifra, $200,000, es muy poquita plata. No, pero luego le tienen que dar una plata a él no. por la contratación. El contrato. Y el además seguramente será mucho más alto. Y seguramente va a pedir una cifra adicional simplemente por firmar. Pero que uno se lleve un jugador como Harold Santiago Mosquera, que fue importantísimo en este semestre por $200,000. No, pero ahí creo que está muy bien. 200,000 al América y seguramente le va a tener que pagar 200, 300 a Harold Santiago por habérselo llevado para un gran total de $500,000. No creo que baje de ahí. ¿Los vale hoy Harold Santiago Mosquera? Yo creo que sí. Un jugador de esa calidad vale no menos de $500,000 por la edad que tiene. ¿Y sobre Marlon Torres, le gustó Marlon Torres o no? Sí, Marlon Torres es muy buen jugador. Eso no se lo quita a nadie. Es un jugador rendidor, fuerte, potente, que le mete todo el cariño y todo el empuje y todo el corazón a su equipo y fue fundamental en la campaña del Tolima. Y se quedaría en América Jordan Barrera. Vamos a ver si termina el jugador de explotar. Que ayer no entiendo por qué Alejandro Restrepo lo puso a jugar por el sector izquierdo de Cándido y le dio un baile Cándido a Jordan y a todo el que lo intentó marcar por ese costado. Perdona, Jordan Barrera. A Harlan Barrera. Estoy hablando de Dylan Borrero. Sí, a Harlan Barrera. Sí, gracias. A Harlan Barrera. Bueno, vamos a hacer una pausa
y vamos a hablar del partido de ayer. Voy a leer algunos correos. Oye, pero no vamos a hablar nada del partido. Sí, claro. Diego Cobo, espero hoy comenten las bellezas de hinchas de Nacional, los que hicieron anoche en el estadio después del partido frente a Medellín. Hinchas de Nacional y hinchas de Medellín, de las barras bravas. Daniel Morales, qué buen dato de Luis Enrique, el único ganador del sextete con equipos diferentes. Solo 3 equipos en la historia han ganado las 6 coronas. Ayer la ganó PSG sobre Flamengo, que hizo un muy buen partido en la Copa Intercontinental. Las han ganado Barcelona, el Bayern Múnich y el PSG. Bayern, y Luis ¿con quién Enrique la ganó? ¿Con Henkens? En el 2020. Creo que sí, creo que Henkens. Sí. En el 2020. Sí, puede haber sido y Luis Henkens. Enrique con Barcelona y con el PSG. Edwin González dice, César, jugar limpio es que a la selección vayan jugadores por mérito, no por ser amigos de los representantes. Eso es ser ético y juego limpio. Pero usted, César, y habla de lo que yo pienso de Lorenzo. Mire, don Edwin, a la selección no van los amigos de Lorenzo. Bájese de ese bus. No se deje engañar por esos apostadores del fracaso que quieren enredar a la gente. Lorenzo es un hombre correcto, es un técnico sano en ese sentido, que ha hecho las cosas bien. Le hago una pregunta. ¿Usted cree, don Steven Arce, usted que es crítico de Lorenzo, que ha llevado a algún jugador porque es amigo de él? Sanamente crítico. ¿Usted cree que ha llevado a un jugador porque es amigo de él? ¿Porque No. es amigo del empresario, del representante? No, pero los técnicos sí tienen sus garrés, sus preferidos, tienen Pero jugadores. tienen todo el derecho del mundo, ¿no? No debería ser. No, Pero si a un técnico le gusta un jugador Pues y el debería jugador ser le rinde, ¿cuál es el problema? el primer- A Bilardo le rendía a Garré No, y se lo pero el criticaban todos los primer- días, pero le rendía. el Y con primer- él fue campeón del mundo. el primer ítem que se debería tener en cuenta es su rendimiento. Punto. Más allá de que es que no, es que me maneja el grupo, es que sonríe, es que me da los buenos días por la mañana, no. Pero usted cree sí que, creo el Lorenzo rendimiento llama está por encima de porque todo. Lorenzo llama a los jugadores porque le sonríen y le dan los buenos días por la mañana? No, le estoy diciendo que lo No, le estoy primero tiene que preguntando. ser- no, Es que lo veo con lo desconfianzas. Sí, yo no pongo las manos al fuego por ningún técnico. No, pero yo por eso Llámese le digo, como se llame. tiene todo el derecho Eso- del mundo. Eso de uno decir, no, eso no pasa en la No, selección. yo no estoy diciendo que no pase. sé. Yo no estoy diciendo que no pase, No pero si pongo usted, mis manitos al señor fuego. Edwin González, lo afirma, lo tiene que demostrar. Por mi mamá. Y si usted lo cree, también lo tiene que demostrar. Ahora, No, yo no dígame estoy un diciendo nombre. nada, pues usted ya me está dígame un enjuiciando. nombre. No, Usted le ya me estoy está diciendo- mandando a fiscalizar las le opiniones. estoy, No, yo le no estoy estoy diciendo nada. preguntando, don Steven. Por eso, ¿Usted no. cree que hay un jugador que ha sido llamado porque el técnico es amigo del empresario? Pues no creo eso. No creo eso, pero tampoco tengo pruebas para decir que no. Ahora, le digo una cosa. Sí ha habido jugadores que yo he dicho, ¿y por qué lo llamaron No, a y hay la técnicos selección? que Sí. cobran por llevar jugadores. Yo entiendo la desconfianza. Los hay. Y ha habido en Selección Colombia. También los hay. Pero cuando uno acusa a alguien, tiene que mostrar las pruebas. Pues lo mínimo. Es lo mínimo y lo justo, además. No más preguntas, señor juez, ¿le parece? Ah, pero si ve que estaba en un juicio. No, yo no. Todo lo Usted contrario, era a el mí. fiscal. No, hombre, Señor yo no soy Londoño. fiscal de nadie menos juez. Oiga, Simplemente opino. Tenemos encuesta. ¿Usted no se acuerda la frase? ¿Cuál? con la que arrancaste hoy. Sí, Sí, la muy frase. buena. Bueno, pero entonces no se me desvíe. Oiga, Una ¿cuál es? pausa y ya seguimos. Ahorita le doy la encuesta que está buenísima. Bueno, la superapuesta es la de todos los que le apostaron al Paris Saint-Germain como campeón de la Intercontinental. Es claro que llegó a la final directamente sin jugar ningún partido y a Flamengo le tocó jugar 2 partidos previos. Y en esto hay que decir una cosa. El partido terminó 1-1. Muy buen partido de Flamengo jugándole de tú a tú al Paris Saint-Germain, defendiendo la importancia latinoamericana. Y por penaltis ganó el Paris Saint-Germain 2-1. El arquero ruso Matvei Safonov tapó 4 penaltis. Luis Enrique dijo, yo nunca había visto que un arquero en una tanda tapara 4 penaltis. Y Rossi, que era el del prestigio, había tapado 1 de cada 3 que le habían pateado, solo tapó 1. No pudo demostrar su gran condición. Ahora, la mayoría de los del PSG cobraron a la mitad. Sí. Y el todos- arquero los todos aguantó un adentro. poquito y hubo uno que atajó donde para mí se levantó el pie de la línea y el VAR Pero no no lo te parece consideró. que cobraron mal los del, Sí, muy los mal. del Flamengo. Muy mal. Pero mire, precisión, Steven. Por favor. No tiene razón don Daniel Morales cuando dice que Luis Enrique Segundo ganó sextete. con 2 equipos su segundo sextete. El primer sextete, ¿así se dice? Sí, ¿Está bien dicho? sextete.
¿Sí? Sextete. Sí. Bueno, el primer equipo que ganó las 6 copas que disputó fue en el 2009 el Barcelona de Guardiola. En el 2020 el Bayern Múnich, no de Heineken, sino de Flick. Correcto, que hoy es técnico del Barça. Que hoy es el técnico del Barça. Y el tercero es Luis Enrique. Supongo que al ser 6 títulos incluyen la Intercontinental que acaba de ganar, la Supercopa de la UEFA, que fue en Udine, la Liga de Campeones de la UEFA, final en Múnich, la Copa de Francia ya llevamos 4, la Liga de Francia ya llevamos 5 y la Supercopa de Francia, que fue en el 2024, pero que hace parte de la temporada 24-25. Esos fueron los 6 títulos de Luis Enrique, que ganó el Balón de Oro y ganó el de Best. César Augusto, y pudieron, estuvo cerca de haber sido 7, porque pierde la final del Mundial de Clubes frente al Chelsea de una manera estrepitosa. Si no hubieran sido 7, y ahí la diferencia la hubieran hecho mayor, porque como el Mundial de Clubes es cada 4 años, entonces un equipo que lo hubiera podido superar o igualar solamente pudiese aspirar cada 4 años a hacerlo. Hubiera sido épico. Sin embargo, igual ganar 6 títulos es una barbaridad. Lo que ha hecho Luis Enrique es histórico. Es tremendo. Invitamos a la gente de YouTube, a la gente de TikTok que nos escriban por el interno, por el DM, por los mensajes diciendo que quieren participar en el corrientazo del pulso. Tienen que estar en Bogotá, César. Sí, vamos a escoger el de mañana en TikTok. Hoy entre YouTube y TikTok aleatoriamente el sistema lo escoge y ya lo vamos a dar a conocer. Bueno, tenemos un sondeo y es nuestro tema de hoy. Uy, está buenísimo. Antes de hablar de la buena victoria de Nacional ante el Medellín 1-0, fue superior tanto en la ida como en la vuelta. Y aunque ayer el partido no tuvo un despliegue futbolístico muy grande, es final, ganaron un título y suma su título número 37 de la historia. Eso para Nacional es absolutamente contundente, sigue marcando, sigue sumando y es el mejor equipo en la historia de Colombia. Yo tenía 2 cosas por decirle a don César Augusto, ya voy a ir a darle los resultados de la encuesta. Pero usted, ¿qué tanto se burló de mí con el tema de la inteligencia artificial? No, pero yo no me burlé por la inteligencia artificial, porque usted la utilizó para jugar una lotería y para eso no sirve la inteligencia artificial. Yo no la utilicé para ninguna lotería. Claro. No, yo la utilicé para que me dijera si el ángulo del video que había proporcionado un hincha desde la tribuna era correcto para definir si había entrado o no había entrado. ¿Usted no fue el que hizo el sorteo previo al Campeonato del Mundo? No, señor. Bueno. No me metas en eso. Bueno, pero para eso, sí, la utilizó, pero hay una cámara que es evidente. Que es evidente, no, que es de un pero celular. Pero bueno, siga para bueno. Y el señor, hoy recordaron y ayer recordaron, cuando el señor Char, el dueño máximo jerarca del Junior de Barranquilla, dijo que había utilizado junto a su director deportivo la inteligencia artificial para preguntarle cuál era el técnico ideal para Junior de Barranquilla. Sí. ¿Y se acuerda qué dijo el señor? Sí, que era Alfredo Arias. Sí, que lo utilizando la inteligencia artificial. Por si acaso, ¿no? Pero mire, es que acuérdese de esto, acaso. Steven. Klopp, pues en ese momento no se utilizaba la inteligencia artificial, pero sí los datos que son los que alimentan la inteligencia artificial. Klopp cuenta en su libro que a él lo escoge una persona que no sabía nada de fútbol, pero que manejó la data del Liverpool, ¿no? Es que la data funciona, pero eso de utilizar la inteligencia artificial para saber cuál es el número del baloto para saber cómo va a caer el sorteo del Mundial no tiene sentido. ¿Cómo va el sondeo? ¿Cuál es el equipo más pecho frío del fútbol colombiano? Sí. Por ahora, 6% otro, 17% Deportes Tolima, 25% Millonarios. No, Millonarios no es un equipo para nada pecho frío. Pero el que está ganando y barriendo se llama Deportivo Independiente Medellín con el 52%. La pregunta es esta, ¿cuál es más pecho frío? ¿Medellín que no gana las finales o el Tolima que 4 de local tampoco las ha ganado? ¿Para usted cuál es? No, Medellín es el papá. ¿Por encima del Tolima? A mí me da mucha lástima porque tiene una hinchada maravillosa, tiene unos proyectos muy buenos, le invierten, hacen un muy buen trabajo, pero qué pesar, no pueden, o sea, qué dificultad. Mire, la de ganar una final no se la saben. O sea, eso... Mire, subtítulos en los torneos cortos desde el 2012 en Colombia. Medellín 8, Tolima 7, Junior 6, Nacional 5, Santa Fe 5, Deportivo Cali 4. Todos pierden.
Pero Medellín es que... Pero yo no le diría pecho frío, la verdad. A mí me parece que es un término demasiado ofensivo para un equipo que corre, que intentó, que lucha como el Tolima. Ha luchado los 4 títulos a tope, pero no han podido. Pues es parte del argot del fútbol, César. Decir pecho frío, pues es parte del argot del fútbol. Eso sí, cuando uno va a hacer el análisis, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes hacen un buen trabajo en el Medellín, pero los títulos no se les dan. Bueno, mire. Ya tenemos ganador. Espéreme. El Cali confirmó a Pedro Galese, el arquero de la selección del Perú, 34 años, 5 temporadas en el Orlando City. Y lo de Marino Inestrosa Boca ya lo están dando como un hecho. La cifra estaría rondando los 4 millones de dólares. El equipo River ofreció, como lo dijimos ayer, 6 millones en un momento y no lo vendieron. Se va, ya lo despidió Jorman Campuzano. Lo de Cándido están evaluando los costos y lo de Morelos tienen que renegociar con el Santos de Brasil. ¿Quién es el ganador? Del corrientazo, Jaiber Julián López Martínez. Jaiber, ya le vamos a escribir para que envíe sus datos personales, por favor. Nos puede escribir al Instagram del Pulso del Fútbol, @elpulso_a_la_una, o al correo elpulso@caracol.com.co. Y ayer, Cándido la figura de Nacional frente al Medellín, ¿o no? Sí. Ahora, yo no entiendo por qué pusieron a Harlan a marcar a Cándido. Nacional jugó mejor que Medellín. Medellín en el segundo tiempo tuvo el balón, Medellín en el primero sin fue profundidad. disputadito. Nacional hizo el gol de Román, buen gol. Sí. Y después aguantó tratando de contragolpear y pudo hacer el segundo. César Augusto, el Medellín que vimos durante el semestre desapareció. Felicitaciones a Nacional, título 37 de su historia, 8º en 8 finales de Copa Betplay, lo que demuestra una contundencia absoluta del equipo verde y que ojalá el tema de la violencia se arregle algún día en el fútbol colombiano. A todos, gracias. Nos vemos mañana. Chao. El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.